Ahora les quiero saludar con una historia muy personal. Eh, Cuando yo era un niño, yo sé que les hablé en el principio de por qué me fui a presentar yo a la Fuerza Armada, y una de las razones fue porque ya no se soportaba la delincuencia del FMLN en aquellos años. Estas son historias que ojalá no se vuelvan a repetir, aunque estamos viendo esos mismos vientos de calumnias y de incitaciones otra vez, pero hemos visto que estas son personas ya diabéticas, que como yo, olvidadizas, que ya no, madres ni saben lo que puta están haciendo. Perdón la mala expresión, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Ya hoy en día no está fácil para que un nuevo FMLN vuelva a aparecer a querer intimidar al nuevo gobierno, porque yo lo que primero que pienso es que si esto se volviera a dar, se enmontañarían en la mañana y en la tarde estarían siendo sacados por élites de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada eh, es poderosa, es gloriosa y no es fácil de poder dominar a un ejército cuando está equipado mejor que en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos nosotros como Fuerza Armada teníamos aquellos vehículos blindados que no eran muy efectivos ni muy seguros, pero ayudaban en ciertas zonas, como en la ofensiva final del 89, que ellos le llamaron eh, ofensiva hasta el tope. Pero allí no terminaron las ofensivas del FMLN. El FMLN continuó haciendo ataques, hostigamientos, e incluso ya les hablé de la última ofensiva que ellos hicieron a nivel nacional, que atacaron todos los cuarteles, la Cuarta Brigada de Infantería, el destacamento militar número 1, y todos allá en San Miguel, hasta una canción le han hecho algunos camaradas, que estaba el sargento y que lo repelió. Pues el FMLN, la ofensiva donde fueron a morir todos en el 89 es muy diferente a las otras ofensivas que hicieron a nivel nacional en todas las zonas militares. En ese tiempo, yo no creo que vuelva a suceder o que vuelvan a aparecer, porque prácticamente si lo volvieran a intentar, hoy en este tiempo con la tecnología es muy difícil que hasta se pueda utilizar una mentira para engañar a la población. Ahora, si lo intentarían una vez más, lo continuarían haciendo personas diabéticas que necesitan estarse tomando una pastilla para poder tener controlado su nivel sanguíneo o su palpitar de su corazón. Yo creo que el FMLN está destruido y no tiene reparación. No hay ninguna célula que los pueda respaldar de juventud, como en aquel tiempo que lograron secuestrar miles de niños y después armaron la guerra, porque el FMLN en los años 80, antes cuando yo era un niño, el FMLN nos andaba secuestrando. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo estos videos ignoran estas realidades, porque muchos de ustedes están entre 35 y 40 años y yo los puedo ver en mi plataforma de mi canal, y no conocen la realidad de quiénes eran el, el partido ese que ahora es formado por delincuentes. Yo creo que fue un error permitirles que formaran un partido, porque estos delincuentes son los máximos líderes criminales que anduvieron combatiendo en Nicaragua. Algunos me preguntan, dicen, tú ni siquiera sabes cómo comenzó la guerra. Yo, yo era un niño cuando comenzó la guerra. Perfectamente conozco cómo comenzó esa sucia guerra que formó el FMLN. En ese tiempo era muy fácil para el FMLN destruir ciertas bases o ciertas comandancias donde se encontraban las defensas civiles.
que eran acompañados por los policías de ese tiempo. Era muy fácil vencerlos porque el Estado Mayor de la Fuerza Armada no estaba preparado para una guerra de tan largo distanciamiento. En los años, cuando yo era un niño de unos 6 años, en los años 80, visitábamos a las familias, éramos muy unidos los salvadoreños. Una tarde que yo descansaba en el corredor de una casa, les voy a decir a dónde fue esto para los que conocen y los que les gusta buscar y investigar de lo que se habla, es verdad o es un invento. Esto sucedió en la frontera del Puente Arce. El Puente Arce tenía inmigración que también parece que eran policías aduanales que estaban ahí, que se vestían igual que la Guardia de Hacienda o la GN. También estaba otra comandancia en Cara Sucia. Pues esa noche que los delincuentes hicieron su presencia a atacar la comandancia del aduanal, no estaban atacando una comandancia donde había un sargento por ahí que le gustaba mucho la guerra, porque hay que aceptarlo. El Salvador siempre ha tenido hombres combatientes por la guerra que hubo con Honduras en los 69. El Salvador ya había sido experimentado en guerras masivas. Pero esta noche que a mí me tocó vivir esta mala experiencia, y por eso siempre voy a vivir señalando al FMLN como un grupo clandestino, criminal, que engañó a los jóvenes, y no solo eso, sino que también no respetaba a la población civil a la hora de que ellos querían efectuar un ataque, un hostigamiento o definitivamente ir y asesinar a los policías o guardias que se encontraban en esas comandancias en ese entonces. En los años 80 yo era un niño pequeño. Eran como las 6:30 de la tarde. Rayaba el sol ya para oscurecer, cuando entre los matorrales de la calle esta que viene del lado de la Achadura hacia la frontera de la aduana, hay una bajadita ya para llegar allá al frente donde está la aduana del Salvador con Guatemala. Eran como las 6:30 cuando se silbaban entre los arbustos a la orilla de la calle. Yo, como era un niño, todo niño es inocente, no sabe lo que está pasando alrededor. Yo me acosté en el corredor que estaba desde alto así, el corredor de la casa que era de ladrillos. Me acosté y ahí permanecí escuchando los silbidos, por un niño no sabe nada. Cuando como alrededor de las 7 de la noche venía una tía mía de comprar pupusas y unas sus mojarritas de ahí donde vendían comida, y ella quedó entre las balas. Antes no la mataron. Recuerdo perfectamente, eso sí lo recuerdo perfectamente, imborrable en mi mente, que estos delincuentes empezaron a disparar a la aduana y yo quedé en medio. No solo yo, muchas personas quedaron entre las balas. Estas cosas no las tuvo que haber hecho el FMLN. Si de verdad eran oprimidos por los ricos, ¿por qué no fueron directamente al rico? Sino que se fueron directamente a la guardia, a la policía, a la defensa civil que cuidaba las comunidades. Es aquí donde usted puede verme a mí con aquel ego, con aquel odio, porque me recuerdo perfectamente que como salvadoreño viví esa infeliz guerra, esa basura de guerra, donde muchos
murimos en esa guerra, murieron y muchos salimos lisiados. Esa noche eran como las 7 de la noche y los balazos pegaban en el corredor donde yo estaba y respingaban. Como todo un niño inocente no sabía lo que estaba pasando. Pude haber morido esa noche, pude haber muerto. Quien arriesgó su vida para salvarme fue una tía mía. Esta tía mía me agarró, me chineó y los insultó todos. Oigan bien, por suerte no la llegaron a matar después. Mire, aquellas balas pasaban rozando en el pavimento de la calle en ese tiempo y aquellos traileros que iban pasando solo se ahorillaron a un lado y aquellos seguían pengen, pengen, pengen. Y llegó el momento que también la aduana le respondió. Aquellos le respondieron, pero después que la calle quedó, mire, libre. Ahora usted me va a decir, ¿era el FMLN el ejército del pueblo? No. El FMLN son una raza inmunda. No los combatientes, los que están en la Asamblea Legislativa. Los combatientes son muy diferentes. Pero estos que llegaron a atacar esa noche la aduana del Puente Arce, esos sí, porque esos eran viejos y yo los vi. No solamente los vi esa noche, también los vi muertos después. Porque la aduana no les tiró muchos balazos, les tiró de allá para acá. Yo ya me habían metido bajo de la cama. Y desde allá adentro mi tía le gritaba, hijos de tal por cual, antes no mataron el cipote, hijos de tal por cual no respetan, váyanse, si quieren pelear con la guardia, vayan y dispárenle a la guardia, no los estén tirando a nosotros, porque aquellos balazos se incrustaban en las paredes de las casas. No les importaba la población civil, eran abusivos, criminales. Ahora usted me va a entender, hermano salvadoreño, ¿por qué yo me fui a presentar a la Fuerza Armada? Porque fui creciendo con ese odio que yo nunca pude olvidar. Perfectamente recuerdo que llegaron como las 7:45, eso ya de las 8 de la noche, toda la gente se fue a encerrar. Cuando de repente una jaibita que venía de allá del lado Cara Sucia, la guardia le llamó a los del Cara Sucia y ya quedaron los delincuentes, los terroristas, los subversivos, entre medio de la guardia y entre medio de los otros guardias que venían de allá de Cara Sucia. Y míreme la seña, esto yo no lo vi ya, pero sí escuché que desde más allá de una bajadita que hay más para abajo, allá por una curva, se oían aquellos balazos y hice un choque pues. Los delincuentes no pudieron huir ni para allá ni para acá. Recuerdo yo que como a las 8:30, las señoras que estaban allí y yo que era un niño temblaban del miedo, lloraban de espanto. Los niños gritábamos de miedo, llorábamos, queríamos salir debajo de las camas. Recuerdo que unos bolitos que andaban en la calle también los metieron a las casas para que no los fueran a matar. Como eso de las 8:30 de la noche, llegó un grupo de militares de Aguachapán, óigalo bien. Llegaron de Aguachapán en unos carritos, en unas jaibitas que tenían. Lo único que yo no les puedo decir si estos vinieron desde Aguachapán o ya estaban en Cara Sucia. El caso es que esa noche los dormimos como a las 11 de la noche, desvelándonos. Me acuerdo yo que mi familia temblaba de miedo, temblaba de espanto, de ver que a mí, si más me matan esa noche, cuando yo era un niño de 6 años. Es por eso que yo crecí con ese odio en contra del FMLN, en aquel entonces los subversivos. En ese tiempo no andaban niños combatiendo con el FMLN. En ese tiempo eran unos viejos barbudos, feos, horribles, que la barba les crecía hasta aquí, el pelo largo, andaban unos sombreros hediondos, mal vestidos, usaban una ropa color gris, sucios aquellos hombres. ¿Y saben por qué se los digo? Porque llegaron los guardias de Cara Sucia y llegaron los de la aduana a revisar que nosotros estuviéramos bien y todo salió bien. Pero el siguiente día que
íbamos a viajar rumbo a nuestras casas, que era pasando Cara Sucia por todo aquello abajo, de allá por Acajutla, encontramos 7 muertos a la orilla de la calle. Esos fueron los que fueron a hacer ese hostigamiento a esa aduana. Por milagro de Dios, yo sobreviví y no fui atribillado por ningún proyectil de que esa gente disparaba. Hermano salvadoreño, no debemos de permitir que el FMLN se volviera a levantar. Yo sé que ustedes vivieron diferentes formas, pero en los años 80 los delincuentes del FMLN eran adultos, viejos, no eran niños. Al pasar los años es que ya andaban niños con ellos combatiendo a la Fuerza Armada. Yo recuerdo que Aguachapán en los años 80 sí fue combatido por los destructivos del FMLN. Recuerdo que en ese mismo tiempo quemaban buses y esas fueron las razones con las que yo fui creciendo. Esa noche sufrimos, fue de terror y creo que el resto de mis hermanos salvadoreños también sufrieron en esos tiempos. Eran muy difíciles. Y les voy a contar esta otra historia junto con esta. Cuando yo iba creciendo, todo el tiempo que yo me transportaba en los buses, iba vigiando por los lados que no fuera a haber alguien que quisiera quemar un bus. Al año 83, que yo ya iba a la escuela, veníamos transportándolos en el bus y yo miraba los rótulos de la Fuerza Armada. Ese día era un 13 de marzo. Lo recuerdo porque los 14 de marzo lo celebraban en una iglesia por ahí y casi toda la gente la invitaban para que fuera a celebrar. Por eso recuerdo esa fecha cuando fue. Mi madre me llevaba a mí y llevaba a mi hermanita en sus brazos porque estaba pequeña también. No llevaba sus documentos. Había un retén en el año 83. Había un retén de soldados, esta vez fue de soldados, que estaban haciendo ese retén en un lugar que se llama El Carmen, parece que es departamento de Sonsonate. Allí en ese retén mi madre fue detenida por miembros de la Fuerza Armada. Le pidieron los documentos y mi madre no los llevaba. Yo siendo un niño, me apartaron con mi madre. Allí iba mi hermana también, porque mi madre no los dejaba solos, siempre nos llevaba. Iban unas primas que ya tenían 16 años. Ellas hablaban con los soldados que no la fueran a detener, que no la fueran a apartar, porque en ese tiempo el que no llevaba documentos lo apartaban y seguramente para matarlo. Esos tiempos eran muy difíciles para nosotros los salvadoreños. Entiendo claramente que muchos de ustedes, hermanos salvadoreños, todavía odian a la Fuerza Armada. Muchos. Yo también crecí odiando a los soldados del destacamento militar número 6. Ya no solamente odiaba a aquellos que fueron a dispararle a la policía de aduana. También esa vez que yo ya tenía otros añitos más, siempre que pasaba por esa zona donde a mi madre la detuvieron y no la querían dejar ir, me recordaba. Aquí sí más matan a mi mamá. Incluso hasta soñaba que me la baleaban. Y crecí con ese odio contra los militares de Sonsonate. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que ellos no tenían la culpa. Que la causa real por la que el ejército hacía esos retenes era para que
los delincuentes no fueran a intentar otra vez más a ir a atacar a las comandancias. Después yo entendí que la Fuerza Armada solo hacía su trabajo, porque los delincuentes muchas veces no llevaban documentación, porque en los años 80 los delincuentes no eran salvadoreños, eran personas de Nicaragua, eran personas cubanas, eran personas de Bélgica y muchos pensaban que eran estadounidenses. No, eran blancos y hablaban inglés, pero no eran de Estados Unidos. Los soldados siempre se dedicaban a hacer retenes. Yo crecí también odiando a los soldados del destacamento militar número 6, no lo niego. Siempre que miraba a un soldado de los del destacamento militar número 6, siempre buscaba el rostro de aquel soldado que no tenía ni dientes, que era cholco. Recuerdo perfectamente que ese hombre tenía un machetazo así en los dedos. Recuerdo que aquel hombre no miraba bien, pero era un soldado en aquel tiempo, porque en ese tiempo no llevaban a los salvadoreños a prestar servicio militar, no les importaba si no tenían escuela, lo único que les importaba, y lo decían que si tenía bueno este dedo, era bueno para que fuera soldado. Crecí con ese odio, y yo entiendo muchos que odian a la Fuerza Armada, perfectamente lo entiendo, porque yo también crecí odiando a los soldados del DM6. Ahora que ha pasado ese tiempo, yo he logrado superar eh, ese rencor, pero no fue fácil. Porque cuando yo fui a presentarme a la Fuerza Armada para prestar servicio militar, reconocí que la Fuerza Armada solo hacía su trabajo, que la Fuerza Armada estaba para defender y proteger la población. Pero aún así, dentro de mí, estaba aquella raíz de amargura, aquel rencor, que a mi madre la iban a apartar. Si no hubiera sido por aquel gran montonal de gente que les decían, hoy es por ti, mañana por mí, ayuden a la señora que no la dejen. Se bajó el chofer y el cobrador y hablaron por mi mamá y le dijeron que ellos conocían a mi mamá. Y así dejaron ir a mi mamá. Desde ese mismo momento se bajó una de las primas mías que iba ahí con mi mamá y ya no se fue con nosotros, sino que se regresó para el lado de Acajutla a traerle los documentos. En ese tiempo era una cédula que daban, así un librito pequeñito. Ella se fue y le llevó esa cédula porque esa era la identificación que pedían en ese tiempo. Para no hacerle grande la historia, yo fui a Chalatenango. Llegó el momento que me mandaron de parte de la Cuarta Brigada de Infantería junto a otro grupo. En ese tiempo recuerdo yo que estaba el teniente Rivas Bonilla, que ahora creo que es general. El teniente Rivas Bonillas era un excelente oficial, porque fuimos con la convicción que íbamos a ir a traer civiles a Sonsonate y los íbamos a ir a dejar a la Unión, al CENFA, al Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada, la Unión. Cuando se me llegó a mí la voz que yo estaba contado entre los militares que íbamos a ir en 6 reos militares al departamento de Sonsonate, el destacamento militar número 6, vino a mí aquel recuerdo que yo no quería a los soldados de Sonsonate, los odiaba. Por eso los entiendo, porque yo también traía esa raíz de odio en contra de los militares del DM6, pues me tocó ir al destacamento militar número 6. Recuerdo que llegamos al destacamento como a las 3 de la tarde. Cuando llegamos al destacamento militar número 6, casi toda la gente, cuando uno pasa, porque el destacamento militar número 6 está así como en una subidita y nosotros parqueamos los camiones antes de entrar al destacamento y como éramos militares solamente
nos dieron permiso para entrar y aquel montonal de madres que estaban allí afuera de la pluma de ese destacamento. Entramos nosotros y cuando entramos dentro del recinto adentro, tenían todos los civiles listos para llevarlos. Algunos habían sido reclutados y otros se habían presentado porque esa fortuna la tenía el ejército, que el joven siempre se presentaba para prestar servicio militar. Y recuerdo yo que aquellas señoras estaban afuera, muchas, eran muchas, porque nosotros llevábamos 6 reos militares. Cuando entramos adentro, me acuerdo yo que yo cargaba una pañoleta doblada aquí en la frente. Yo que muchos soldados lo usaban. Andaba una pañoleta aquí doblada, así para atrás, donde aquí decía Cuarta Brigada de Infantería, pero en el centro estaba el escudo del Paraíso. Y el escudo del Paraíso y el número 4. Y joven uno, ¿verdad? Los militares hacíamos eso en ese tiempo, nos poníamos pañoletas y otros cargábamos camisetas, cosas así que nos señalaban que éramos unos militares. Pues al estar allá adentro, yo no olvidaba aquello. Llegó el momento de que se me metió el diablo. Por poco y hago una balacera adentro, por poco. ¿Y sabe por qué? Porque me acordé que los del DM6 me la debían. Recuerdo yo que sargentos, subsargentos, cabos y todos haciéndome rueda. No había un soldado de los que veníamos de allá, de los militares, que no nos hicieran rueda preguntándonos que cómo era Chalatenango. Me enojé tanto que puse en ráfaga mi fusil. Le jalé. Cuando le jalé, se echaron para atrás. Porque yo les dije, si quieren saber cómo es Chalatenango, vámonos para Chalatenango. Súbanse a esos camiones y los vamos. En ese momento yo me acordé que yo odiaba a los militares del DM6 y los iba a rafaguear. No lo miento, no miento. No sé cómo un oficial que estaba cerquita me vio cuando le jalé yo al fusil, al retén del cerrojo, cuando cargué el fusil y lo puse en ráfaga. Él corrió y les dijo, apártense todos. Anante no los ha baleado el soldado. Les dijo, así se lo dijo. Anante no los ha matado. ¿Qué les importa a ustedes cómo está allá en Chalatenango? Estos son verdaderos hombres que vienen de combatir. No le hablen una palabra más a ninguno de los que andan aquí, de que no son de este cuartel. No los quitó. Porque yo estaba cansándome ya de que me estaban haciendo tanta pregunta que cómo era Chalatenango, y mientras yo me estaba acordando que me la debían. Esa vez cargaron los vehículos y salimos para afuera. Yo iba de encargado de los civiles de un camión y iban otros encargados de otro, y el teniente iba adelante y yo iba en un camión con el chofer. Yo era el que iba de encargado de que no se me fuera a ir ningún civil, pero ahí nadie se iba a ir porque todos iban con gusto. Al salir la pluma del DM6, paramos todos los camiones. Les dimos la oportunidad a las señoras que hablaran con sus hijos, unas llorando. Me decían, usted es un cruel, usted lleva a mi hijo para que lo maten, es el único hijo que yo tengo. Había un pícaro de los civiles que iban allí que me había conocido, de ahí de ese lugar de Sonsonate, que habíamos estudiado juntos. Y le dijo que no porque nosotros andamos pintados de la cara y pues nosotros, yo andaba la pañoleta, y como andaba la pañoleta, andaba mi cachucha aquí trabada así por un lado, porque así nos la poníamos. Y me dijo, yo ya me siento militar, me dijo, porque ya te encontré a vos, me dijo. ¿Con qué esperanza iba aquel? ¿Y para dónde voy? Vas para la Cuarta Brigada de Infantería, pero antes vas a ir al CENFA. Cuando estábamos hablando y estábamos platicando con la señora, yo le dije a la señora, ya hablaron ustedes, ahora voy a hablar yo.
Y me dijeron, está bien, hable, ¿para dónde lleva mi hijo? Primero les digo, cálmense, sus hijos no les va a pasar nada. Hace un tiempo yo también era un civil, aquí estoy vivo, vengo de Chalatenango, es verdad. Pero usted no se ha puesto a pensar que mi mamá también pudo haber llorado por mí. Sí, dice, sí tiene razón, pues lo mismo era yo, como ellos. Ellos nadie los está matando. Ellos van a ser hombres de valor, van a ser militares que van a prestar su servicio militar, porque la mayoría se ha presentado y hemos venido a traerlos porque los necesitamos también nosotros. Era un montonal de civiles los que llevábamos. Cuando en eso estábamos, cuando nos llegó la orden que no fuéramos al CENFA, porque sabían ya que allá por Quebrada Seca, Usulután, ya los guerrilleros ya se daban cuenta que nosotros íbamos a pasar. Como éramos pocos los militares que íbamos, nos cambiaron la orden. Nos fuimos al puerto de Acajutla. Cuando llegamos al puerto de Acajutla, hay un lugar que se llama La Nueva. Estando allí, paramos toditos los camiones y las gentes de ese lugar empezaron a ver aquellos camiones diferentes a los del DM6 y miraban aquel número 4 y decía El Paraíso, Chalatenango. Esa era tarde ya, como a las 6 de la tarde, me sentí tan feliz. Me sentí un militar joven, muy, pero muy feliz. Porque las señoras que estaban vendiendo sandías, naranjas, todo lo que vendían, decía, usted no es de acá, ustedes no son de estos lados, ustedes son de algún cuartel, pero nosotros queremos saber. Y las señoras, ¿verdad? Porque como son personas humildes de ese departamento, entonces me destapé así yo la camisa y como cargamos dos camisas, en la de abajo decía Comando de la Cuarta Brigada de Infantería. Bueno, entonces le dije yo, mire señora, ¿de dónde somos? Yo estaba bien contento, sabía que estaba con mi pueblo, que nos amaba. Sabía perfectamente que yo allí era libre, que yo ahí conocía a toda esa gente. Ellos no me conocían a mí, porque yo andaba todo pintado de la cara, todos andábamos pintados. Para no hacerles larga la historia, que todos los civiles que iban allí iban contentos, muy felices. Cuando llegamos a Cajutla, nos metimos al muelle y estuvimos hasta allá al fondo. Me recuerdo que fui a caminar hasta allá adentro, donde ya el muelle se menea así, mire. Llegamos nosotros y allí creo que dormimos tranquilos, como nunca habíamos dormido, de felices, en paz, que nadie nos molestara. Porque Sonsonate fue un departamento muy pasivo después de los 83 para acá, no hubo nada, se calmó todo, pero al principio sí, Sonsonate fue muy abatido por los miembros destructivos del FMLN. Sí lo intentaron, pero en el Sonsonate y Aguachapán y Santa Ana los eliminaron así, mire, la gente no los quiso acompañar, la gente no quiso morir, la gente siguió trabajando en sus trabajos honradamente, no se dejaron engañar. Para no hacerles tan larga la historia, dormimos allí dentro del muelle cuidando a los civiles. De hecho que muchos civiles hasta ahí los querían cuidar a nosotros, porque iban contentos. Como eso de las 6 de la mañana, para los que no saben, ¿verdad? Nuestro país, El Salvador, tiene buques. En ese tiempo, ahora no sé si ya lo saben muchos, como eso de las 6:30, ya venía llegando el buque de allá de la Unión, empezó a salir aquel buque debajo del agua, poco para arriba. Y van saliendo aquellos armas de morteros y .50 arriba del buque. Me quedé tan sorprendido que no lo podía creer, que aquellas ametralladoras empezaron a secarse y a secarse y a secarse. El tubo del mortero 81, salieron soldados y le dieron vuelta y sacaron todo el agua y sacudieron todo y todo normal. Aquellos civiles, al ver esto, me llenaron de tanta alegría que dijeron, y todos lo dijeron, oiga bien esto,
Si vos estuviste allí, fuiste transportado en el puerto de Acajutla por ese buque, felicidades. Yo nunca pude entrar a esos buques porque no tuvimos la necesidad. Pero estos civiles dijeron, oiga bien, y ahí es donde dicen que muchos dicen que el FMLN le iba ganando a la Fuerza Armada, iban casi 300 civiles. ¿Sabe qué dijeron? Porque ellos eran de mente abierta, dijeron, no hombre, dijeron, si estos están en la Fuerza Armada, vámonos y metámoslos y todo. Y iban gritando de contentos. Y me dijo aquel que me conocía, decirle a mi mamá que iba a estar bien, me dijo. Él me conoció, pues. Era el único que me conocía de ese lugar. Entonces, sí, se llevó mi gorra, porque yo se la di. Me fui solamente con pañoleta para la brigada. Y todos me preguntaron, ¿y por qué le diste la cachucha? Si lo conozco, le dije yo, sí, ¿verdad? Ese me la va a traer de regreso de allá del Tempa. Entonces se metieron todos y nos aseguramos que todos entraran al buque, porque medio abrió una puerta aquel buque. Y dijeron los civiles, nos vamos contentos, váyanse tranquilos para el cuartel donde ustedes vienen, que nosotros vamos contentos, porque si ir dijo uno, este era un sueño que nunca me lo esperaba llevármelo yo, dijeron los civiles que iban. Esos iban tan felices que dijeron, si estos están en la Guardia Armada, yo quiero ser soldado ya. Y se metieron todos, no había uno que no fuera gritando de contento, yo ya soy soldado, y se metieron para adentro. Que Dios bendiga a esa promoción que se fueron para la Unión en ese buque. Pues nosotros regresamos a la 4ª Brigada de Infantería y a los delincuentes del FMLN no se les dio el gusto, se quedaron con la emboscada puesta allá en Quebrada Seca. Se dieron cuenta los que estuvieron ahí, algunos de ustedes estuvo en Quebrada Seca esperando a los militares parece que fue como en el año 91. Se quedaron con los chongos hechos esperando que cayéramos de emboscada. La Fuerza Armada siempre ha tenido buenos recursos y felizmente se fueron los muchachos. Allá llegaron después algunos a la 4ª Brigada de Infantería, pero ya no me vieron porque ya nosotros andábamos en otro juego, en otros operativo o destacados en algún lugar. Y así fue como vivimos esta linda historia que les estoy contando. Historia que no volverá a suceder en mi vida porque ya estamos viejos. Fueron días lindos en la Fuerza Armada y sé que muchos de ustedes lo disfrutaron. Claro, en los momentos difíciles habían veces que pensábamos que no íbamos a salir con vida, pero aquí estamos para contar estas historias. Algunas son bonitas, otras son tristes, pero al final todos son un recuerdo. Y regresamos a la 4ª Brigada de Infantería. Pero si me pongo a contarles lo que pasamos de regreso, cuando pasamos por San Salvador y luego a Pópito, Nacatepec y después para allá, eso se lo voy a dejar para otro video. Así que gracias por haberse quedado y por haber visto esta historia. Y quiero que sepan que los entiendo. Muchos odian la Fuerza Armada y sus razones tendrán. Yo también odiaba a los del DM6. Ahora yo ya no los odio. Ahora sé que si hubiera una guerra en El Salvador, les toca su turno. Yo ya soy historia. Yo voy a ser su espectador. Yo ya no volveré a pelear. Al menos que mi país los necesitara y nos llamara. Pero yo creo que ahora le toca el turno al nuevo salvadoreño, al nuevo militar. Si tú eres un nuevo militar que está de alta en cualquier lugar de los destacamentos militares de El Salvador, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si te toca defender el país, hazlo por una buena causa, como la que nosotros luchamos en aquel tiempo. Trajimos a El Salvador a la libertad que siempre soñábamos y que no se dio aquella esclavitud en la que nos querían meter. Nos vemos en el próximo video y gracias por apoyar este canal, su canal.